Compañero Diego, el pueblo ecuatoriano en este momento se encuentra en pie de lucha porque la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de este importante medio de comunicación y, como corresponde, nobleza obliga, a agradecer a su director y a las personas que con su mentalidad plural, democrática, permiten que las corrientes de opinión más distintas puedan expresarse para llegar a la mente, al corazón, a la conciencia, al oído del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos agradecer también pues a Pepe, a Clever, a Raúl, a César, a Medardo y a las personas que contribuyen para la difusión en la provincia del Guayas de los puntos de vista de esta corriente humanista que tiene pues un origen bolivariano y que además se inscribe en el humanismo socialista. Quisiéramos en esta mañana igualmente agradecer la atención y saludar a los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero. Nos parece importante que analicemos sobre todo algunos temas que tienen que ver con la realidad nacional. Uno de los temas que estos días se ha venido discutiendo es el tema del señor Julián Assange. Y yo pienso de que hay opiniones que todas son respetables sin duda, pero que quizás no son tan justas en el sentido que por poco piden que le saquen al señor Assange de la Embajada del Ecuador. Yo creo que es necesario que recordemos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con la presencia de Ecuador como país signatario. Allí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14, numeral primero, señala que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Acogiéndose a esta prescripción, Julián Assange, el director de Wikileaks, ante un anunciado recelo de ser extraditado a los Estados Unidos, porque buena parte de la información que difundió era del gobierno de los Estados Unidos, pues evidentemente él solicitó refugio en la Embajada del Ecuador en Londres. Cabe precisar que los 700,000 documentos que circularon fueron obtenidos por el soldado de inteligencia Bradley Manning. Ahora entiendo que es la señora Chelsea Manning. Pero este soldado entonces es el que obtuvo los 700,000 documentos. Entre otros aspectos, allí se desnuda las infames guerras del gobierno de los Estados Unidos y de sus prácticas de violación de derechos humanos. Por lo tanto, lo que hizo el señor, en este caso específico, Julián Assange, es difundir lo que le dio el soldado Manning. Ese es un primer elemento. Yo creo que el Ecuador debe actuar siempre con justicia. Y en este sentido hay que ponerse del lado de la justicia. Soy amigo de Platón, pero más de la verdad, decían los griegos. El artículo 41 de la Constitución de la República establece con claridad meridiana lo siguiente, abro comillas, se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condiciones de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria, jurídica y de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en su situación de irregularidad. Existen algunas personas que a través de importantes medios están presionando para que prácticamente el presidente Lenín Moreno
invite a salir de la Embajada de Ecuador en Londres a Julián Assange. Situación que constituiría sin duda una violación jurídica a varios instrumentos de derechos humanos. Un error histórico y un motivo de escándalo sería proceder de esa manera. No se puede hacer eso. Las prescripciones transcritas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además lo que dice la propia Constitución tienen que ser respetadas. Si le dieron asilo a una persona, no pueden ahora decir que este señor tiene por poco que salir a patadas. No, señores. Pero además, ¿a qué justificativos morales, políticos y jurídicos Ecuador podría, como Estado, a estas alturas, recurrir para expulsar o justificar justamente que un asilado, solicitante de protección y eventual perseguido de su legación diplomática, donde ha permanecido en esa calidad durante 5 años, pues pueda proceder? ¿Cómo? ¿De qué manera? No puede el Estado ecuatoriano, bajo ningún concepto, sacarle a un asilado. Eso no puede hacerlo. ¿Qué sucedería? ¿Qué opinaría el mundo si a este asilado, ahora incluso le dicen que se ha nacionalizado, lo que no hace que pierda su nacionalidad original, acabaría por decirles encarcelado en Inglaterra o juzgado en los Estados Unidos? ¿No sería un riesgo y una posible como innecesaria vergüenza? Más todavía si la Constitución de la República expresamente prohíbe prohíbe la deportación de ciudadanos. Eso no podría. En este caso concreto, Ecuador tiene honor nacional, tiene principios que ante su cumplimiento cabal harán que nuestro país merezca el respeto de las naciones del orbe. Ecuador tiene principios. Ya está asilado 5 años y merece ser protegido hasta hallar una salida jurídica razonable y segura. Esta es una conducta civilizada, simplemente. No solo deben hacerse consideraciones políticas, sino también jurídicas. Más aún si se inscriben en el marco de los derechos humanos. Debe ser una política de Estado, el respeto a los derechos humanos. Pero yo quisiera además hacer una reflexión. Existen cambios adicionales en la situación jurídica y política del señor Julián Assange, y claro, es posible. Conviene recordar que en los días de la última campaña electoral de Estados Unidos, el presidente Rafael Correa, entonces presidente, argumentó en forma reiterada que sería preferible para América Latina, por varios motivos que él los expuso de manera pública, que gane el señor Donald Trump. Y en esa misma línea se ha denunciado que Julián Assange y Wikileaks laboraron con el apoyo del gobierno y hackers rusos para que gane el republicano Donald Trump y pierda la demócrata Hillary Clinton. Estos hechos evidentemente son aspectos a considerar. Claro, yo creo que esa injerencia no era lo más saludable, pero de cualquier manera esos son hechos que gravitan obviamente en las decisiones futuras tanto del gobierno ecuatoriano como de lo que podría ser el interés del actual gobierno norteamericano. Pero el Ecuador debe actuar por principios, por lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, por las prescripciones humanitarias que tiene, entre otras, la propia Constitución de Montecristi. Ahora, habría que además recordar por qué le dieron asilo al señor Julián Assange. A mi modo de ver, hay 3 razones que existió para darle asilo al señor Assange. Primero, porque era una forma de aparentar una supuesta e inexistente posición progresista, al acoger a alguien que, con esa apariencia, molestaba con sus filtraciones al gobierno de los Estados Unidos. Era una forma de ganarse la confianza de sectores contestatarios que apoyaban lo realizado por Assange y además reforzaba una supuesta y falsa posición de izquierda para seguir obteniendo información de gobiernos que confiaban en ese barniz. Gobiernos como el propio de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, de Irán, de Rusia, de China. Ese es el primer motivo, a mi modo de ver. Hay un segundo motivo para darle el asilo al señor Assange.
El presidente Correa entonces pretendía hacer creer que estaba él respetando el derecho a la opinión ajena y que toleraba a los discrepantes cuando en esencia era un régimen atrabiliario y ferozmente represivo en el interior del país. Basta revisar las leyes de comunicación, de interferencia del Internet y la desaparición del derecho a la intimidad diseñadas en el marco de la globalización. Ese, a mi modo de ver, fue el segundo objetivo. Y había un tercero, porque el retenido Assange aspiraba a que determinada información sobre el propio régimen del presidente Correa sea controlada y no trascienda. Correa pretendía siempre cuidar su imagen postiza de un supuesto progresismo, de un supuesto izquierdismo, cuando en los hechos el presidente Correa fue un baluarte del pro-yanqui Plan Colombia, y que consistía en la realización de operativos coordinados entre las fuerzas públicas del Ecuador y de su vecino del norte para debilitar, extenuar a las fuerzas insurgentes de Colombia, sobre todo de los departamentos amazónicos del Putumayo y del Caquetá, para llevarlas a la mesa de negociaciones y desarmarlas. Correa y su política fue pieza fundamental para este objetivo del Plan Colombia. No estamos aquí exagerando absolutamente nada y lo podemos sostener en forma documentada. Miren, es indispensable recordar que el preludio de la incorporación del Ecuador al Plan Colombia fue la firma del Acuerdo Majawá-Fujimori, suscrito en Brasilia el 26 de octubre de 1998, con el que el régimen oligárquico del Ecuador admitió la validez del Protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, firmado con la ocupación militar del sur y del oriente del país por parte de las tropas del Perú, conforme de manera expresa lo reconoce el propio protocolo en su artículo 2. Con el acuerdo Majawá-Fujimori, Ecuador perdió no solo los 180,000 kilómetros cuadrados, producto de esa infame mutilación territorial, luego de la invasión militar, conducida por la oligarquía peruana de junio de 1941, sino se dio a la firma del nuevo acuerdo en el año 1998, en forma adicional, el área de 14,300 kilómetros cuadrados adicionales de la llamada Oreja del Cenepa, de las provincias amazónicas de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Esto es una superficie mayor a Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas, que suman las dos 12,100 kilómetros cuadrados, o más de los 2/3 del Guayas, que tiene cerca de 20,000 kilómetros cuadrados. Espacios vitales cedidos en forma solemne por parte de la oligarquía ecuatoriana y la imposición de la política de los Estados Unidos. Luego de suscrito este acuerdo, Majawá-Fujimori, porque dijeron que han arreglado el problema limítrofe, que han conseguido la paz, pero a cambio de la mutilación de nuestra patria, pues, según el diseño de la política norteamericana. Ecuador, además, a partir de la firma del acuerdo Majawá-Fujimori, movilizó sus tropas que antes estaban en el límite sur y suroriente frente a Colombia, a la frontera norte, para la implementación del proyecto norteamericano que se llamó justamente Plan Colombia. Es decir, yo creo que hay que recordar la historia con absoluta precisión. Rafael Correa y Alianza País, junto a sus aliados políticos, vale la pena destacar, impulsaron la Constitución de Montecristi, ratificada el domingo 28 de septiembre del 2008. En su artículo 4, quienes tengan dudas, les ruego que lo comparen, el artículo 4, inciso primero, de la Constitución de Montecristi, establece que los límites del país son, entre comillas, los determinados por los tratados vigentes. Los determinados por los tratados vigentes. Es decir, el Majawá-Fujimori, cambiando el texto constitucional anterior que consagraba, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución de 1998,
que es un texto similar al de la Constitución de 1978 y de 1967, que decía, entre comillas, el territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende el de la Real Audiencia de Quito con las modificaciones de los tratados válidos. Con las modificaciones de los tratados válidos. Los tratados que son a la fuerza no es válido. El que se hace con la ocupación militar no es válido. Cabe preguntar, ¿desde cuándo un tratado o protocolo impuesto con ocupación militar crea derechos y es jurídicamente válido? De este modo, sin avisar lo que entrañaba esta redacción y este artículo constitucional, el 4, engañando a la ciudadanía, Alianza País y sus allegados, dirigidos por el presidente Correa, hicieron que el pueblo, sin ser advertido, vote por ratificar su propia mutilación territorial, algo jamás acontecido en la historia de la humanidad con ninguna nación. Quien dude, le ruego, por favor, revise los textos constitucionales referidos y tome dimensión histórica, política, económica y social de los efectos de este ocultamiento que lo advertimos en su momento como una voz que clama en el desierto. El Ecuador, quiero recordar dos cosas. Está viendo ahora cómo Bolivia está reclamando que un tribunal internacional, el de La Haya, decida lo más justo, su reclamación de la salida al mar. Un día el Ecuador tendrá 30, 50, 70 millones de habitantes probablemente, y tendrá un espacio más reducido. Y hay un segundo elemento que valdría la pena recordar. Recordemos que los límites que tiene Perú hoy con Brasil los firmó el Ecuador en 1904. Es el tratado justamente Tovar-Río Branco. Tovar-Río Branco. Carlos Tovar por el Ecuador y Río Branco el canciller de Brasil. ¿Cómo así el Perú tiene ese límite? Porque ese territorio antes era del Ecuador, pues, pero bueno, alguien dirá, se firmó la paz. En todo caso, yo quiero destacar estos elementos, ¿por qué? Porque a raíz de la publicación de los cables de Wikileaks, del señor Julián Assange, conforme lo publicó, por ejemplo, también en el Ecuador, el diario Hoy, del martes 15 de febrero del 2011, en su página 11, en un texto elaborado el 8 de marzo del 2008, luego de 7 días del bombardeo de Angostura, en que fallecieron 25 personas, incluyendo el segundo jefe de del grupo insurgente colombiano, Raúl Reyes, a quien le habrían regalado una computadora con chip para determinar su ubicación, y luego hubo el bombardeo. Recuerden, en el reportaje confidencial desde la Embajada del Ecuador de Estados Unidos, en Quito, envía a Washington un mensaje que dice, Wikileaks saca a luz este reportaje, y dice ahí lo siguiente: el vicecanciller José Valencia busca mantener contactos con el Departamento de Estado y asegura que el país, o sea, que Ecuador, tenía interés en mantener las mejores relaciones con Estados Unidos. También señala que mientras el presidente Correa hacía duras críticas a la OEA en forma pública, decía en privado que se valora a ese organismo. Recordando que el vicecanciller Valencia, a nombre del régimen, aseguró que el Ecuador estaba deseoso de continuar con los programas bilaterales de entrenamiento y ejercicios militares con los Estados Unidos. Por favor, verifiquen las fuentes, entre otros, el diario Hoy del martes 15 de febrero del 2011 en su página 11. Es decir, uno era el discurso público del presidente Correa para el consumo de ciudadanos que estaban despistados quizás, y el otro era el cabildeo privado, lo que propiciaba el mismo régimen, cómo iban a la embajada de los Estados Unidos en Quito a hablarle de que no hagan caso a lo que han dicho públicamente. Es decir, uno era el discurso público de las sabatinas que querían aparecer antiimperialistas, y otro era la conducta que tenían cuando iban a la embajada de Estados Unidos en Quito a decir que
que quieren las mejores relaciones y que por favor, cuidado, vayan a dejar de mantener las tareas de entrenamiento y de colaboración militar de Estados Unidos con el Ecuador. Por lo tanto, tener a Sánchez en la Embajada de Londres no era una forma eficaz de restringir o intentar controlar textos para que no circulen si podían develar la esencia real del régimen de Correa. Es evidente. Por eso es que yo creo que no es tan justo, no es justo, de que se pretenda decir que el señor Assange tiene que irse. El señor Assange, con la difusión del material, evidentemente molestó a alguna gente, pues, porque los cables eran 700,000 cables que circularon. Eso evidentemente, primero, no fue obtenido por el señor Assange, él metiéndose en los sistemas de información norteamericanos, no. Esa información salió, ¿por qué motivo? Salió porque un soldado de inteligencia, el soldado Bradley Manning, él consiguió. Y recordemos que esa información salió en los periódicos más importantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania y de otras partes. Por lo tanto, vale la pena señalar que la difusión de los textos de Wikileaks también, en algún sentido, sirvieron para desnudar, para quitar la careta al gobierno mal llamado progresista, supuestamente de una revolución ciudadana inexistente. Quiero recordar otro hecho. Los Wikileaks, publicados por la revista Semana de Colombia, del miércoles 23 de marzo del 2011, demuestran además que no es verdad que la base aérea norteamericana de Manta salió por voluntad de Rafael Correa. No hay tal. El presidente Correa coexistió con la base de Manta todo el año 2007. Él llegó al poder el 15 de enero del 2007. Estuvo la base de Manta sin problema todo el 2008 y estuvo casi todo el 2009. ¿Por qué a finales del 2009 se va la base de Manta? Primero, porque se cumplieron los 10 años del acuerdo de ocupación suscrito en 1999 con el régimen de Yamil Mahuad, primera cosa. Y segundo, óigame, esto está en los Wikileaks, porque en mayo del 2007 hubo un convenio suscrito entre el señor presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con el señor John Negroponte, subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos del régimen de George Bush, firman el acuerdo mediante el cual los aviones AWAC que estaban en Manta se van a las bases de Palanquero y Aplay en Colombia. Miren, no es que nosotros sacamos los aviones de la base de Manta, mentira. Se fueron cuando cumplieron los 10 años. Y se fueron porque había el convenio entre Álvaro Uribe y John Negroponte. ¿Quién saca los documentos, incluyendo el texto del acuerdo? Wikileaks. El señor Julián Assange. Es decir, ¿sirvió o no esa información para develar lo que a los ecuatorianos le estaban tapando? Es decir, estos son los hechos reales. Verifíquense las fuentes, constátense. Quiero recordar una cosa adicional. En la sabatina del 29 de noviembre del 2009, 21 de noviembre del 2009, el supuesto gobierno progresista, el presidente Correa, anuncia de modo pomposo que una vez que se han ido los aviones norteamericanos, en base al acuerdo, eso es lo que no dijeron al pueblo ecuatoriano, pero los Wikileaks permite saber que había el acuerdo entre Álvaro Uribe con el señor John Negroponte para tratar de acercarle al régimen de la época de Hugo Chávez. Y allí se establece lo siguiente, pues, ¿no? Y esto lo conozco de alguna manera de cerca, porque la persona que impugnó, el abogado que actuó contra la presencia de la base norteamericana en el Ecuador fue yo mismo, pues. Y es el proceso 2000-0032. Pueden ir a mirar en los archivos de la Corte Constitucional. Y entonces, cuando salieron los aviones de Manta, el presidente Correa dice que allí va a ubicar la flota de aviones Super Tucano, comprados en Brasil para repeler
a los grupos insurgentes de Colombia, porque claro, el Ecuador era parte del Plan Colombia. Al ser parte del Plan Colombia, el Ecuador utiliza la aviación de los supertucanos en contra de los grupos insurgentes de Colombia, cuando lo lógico hubiera sido que el problema de Colombia lo resuelvan los colombianos. Si los gringos querían meterse, que se metan ellos, pero ¿para qué tenían que utilizar a las Fuerzas Armadas del Ecuador o a los cuerpos de seguridad de nuestro país? Eso no era correcto. Por lo tanto, queremos nosotros pedirles, si quieren ustedes constatar lo que les estoy diciendo, en la que se demuestra cómo el Ecuador era parte del Plan Colombia con Rafael Correa a la cabeza, vean por favor Diario Hoy, del domingo 22 de noviembre del 2009 en la página 2. Les repito, domingo 22 de noviembre del 2009 en la página 2. Diario Hoy también está en los otros periódicos del país. Es evidente que la nutrida información de Wikileaks, facilitada por el soldado Bradley Manning, o Manning como le pronuncian, contribuía a desnudar relaciones nunca antes conocidas de varios regímenes, digamos, con partidos políticos, con políticos de varios países, y hasta con periodistas y líderes de opinión, no solo de América Latina, sino del mundo entero. Además, lo que dice Wikileaks empata, y lo que hemos investigado, empata con la realidad. Cabe destacar que por decisión del régimen del presidente Correa, o del fascismo del siglo XXI, Ecuador ubicó 12,000 soldados u hombres armados en la frontera con Colombia. Vale la pena, en las digamos, en la frontera con Esmeraldas, con Carchi y sobre todo en la región amazónica de Sucumbíos. Y además habían núcleos de apoyo en Imbabura, en Napo, Orellana y Pastaza, donde dan cuenta que para complementar la custodia utilizan otros métodos como los sobrevuelos de los aviones supertucanos, que entiendo que eran como 20, que fueron comprados en Brasil, pero en función del Plan Colombia, pues, que realizan controles diurnos y nocturnos, recalcando que los aviones disponibles son 20, conforme información oficial del Comando Operacional 1 Norte, y que está publicado en Diario Expreso de Guayaquil del miércoles 24 de abril del 2015 en la página 2. Miércoles 24 de abril del 2013 en la página 2. Las tropas se emplearon siempre en las llamadas operaciones Yunque, las tropas del Ecuador hacían de Yunque en la frontera, y Martillo las de Colombia, con las que claro querían hacer el sándwich a los adversarios, sobre todo de la zona del Putumayo y del Caquetá. Miren ustedes, no fue ninguna casualidad que el 30 de septiembre del 2010, el primer gobierno en apoyar a Correa ante un simple reclamo policial que el presidente Correa llamó en forma grandilocuente intento de golpe de Estado, fue el de los Estados Unidos. Es que el gobierno norteamericano sabía a la perfección que era imposible obtener un relevo de similar calibre y de esa misma sumisión para la esmerada aplicación del estratégico Plan Colombia, y más aún si estaba disfrazado de supuesto izquierdista y recibía alabanzas y salamerías de intelectuales y periodistas despistados de otros países, quienes se habían tragado con entusiasmo infantil semejante truculenta rueda de molino. Esto es importante que recordemos. ¿Por qué? Porque los hechos demuestran que no hubo nunca aquí ningún gobierno progresista. Aquí lo que hubo es un gobierno al fil de los intereses políticos de los Estados Unidos. Por eso el Ecuador fue parte del Plan Colombia. Por eso el gobierno de Correa compró los 20 aviones supertucanos para utilizar en la frontera norte, como lo reconoce precisamente en el Diario Expreso del miércoles 24 de abril del 2013, la información oficial del Comando Operacional 1 Norte. Sí, señor, miren ustedes, ¿dónde está pues el gobierno progresista de izquierda? No, era parte de la estrategia norteamericana para justamente en base a los operativos Yunque y Martillo de Ecuador con Colombia
tratar de debilitar a quienes tenían que forzarles a que vayan a la mesa de operación, mesa justamente de los acuerdos, mesas de paz. Correa jamás fue hombre de izquierda. Esto tenemos que señalarlo porque hay alguna gente que en estas semanas quieren insistir del gobierno disque izquierdista de Correa. Señores, por favor, ubíquense. El presidente Correa jamás fue hombre de izquierda. Él fue funcionario de Febres Cordero de 1984 a 1987. Como bien le recordó en la última campaña electoral la candidata social cristiana, la abogada Cynthia Viteri. Ella, en 3 ocasiones, con la hoja de vida elaborada por el propio presidente Correa en las manos, sí, le emplazó, y de esa manera también lo reconoce Alberto Dajic en la entrevista publicada en Diario El Comercio del miércoles 25 de enero del 2012, en la página 4. Allí Dajic reconoce que era funcionario de Febres Cordero, y cuando le emplazó la señora Cynthia Viteri y le dijo que por qué molesta a los socialcristianos si él era parte del gobierno socialcristiano, se quedó callado, pues. Correa fue el encargado de los proyectos de educación financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, con un presupuesto de $140 millones durante el régimen de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dajic Garzosi, conforme consta su nombramiento en el registro oficial 23 del jueves 10 de septiembre de 1992. Ahí está, registro oficial 23 del jueves 10 de septiembre de 1992. ¿De dónde quieren decir que ha sido un gobierno progresista? Sixto Durán Ballén era el afiliado número 2, el 0002, del movimiento socialcristiano, porque el 0001 era el doctor Camilo Ponce Enríquez. De esos gobiernos él fue funcionario importante. Por lo tanto, no nos quieran hacer creer que Febres Cordero tenía una juventud socialista que sería luego del siglo XXI, o que el señor Alexis Mera era supuestamente de convicción socialista, entre comillas, o nos quieren hacer creer que el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic era socialista. No, señores, sujetémonos a la verdad. ¿Quién era el encargado de contactar, de gestionar la propaganda electoral para la campaña del año 2006? ¿Saben quién era? Era el abogado de la campaña de Correa. Era el abogado Charlie Pareja Cordero, conforme declaración de la señora publicista Támara Navas, dueña de 3 empresas de publicidad e íntima persona de confianza en el gobierno precisamente de Rafael Correa. ¿Dónde está publicado esto? En Diario El Universo del martes 11 de mayo del 2010 en la página 2. Además, habría que preguntarse, ¿eran o no colaboradores con Febres Cordero, sobre todo en la alcaldía de Guayaquil? El caso del abogado Alexis Mera Giler, brazo derecho de Febres Cordero en la alcaldía desde el 72 y brazo derecho y secretario de la administración pública precisamente, de secretario de Asuntos Jurídicos del gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Era o no colaborador en la publicidad, en la propaganda de los socialcristianos del licenciado Vinicio Alvarado? Preguntamos, que es uno de los que más aplica las técnicas y los métodos de Joseph Goebbels en la propaganda. Recordemos además cosas tan obvias. El presidente Correa buscó siempre destruir todas las organizaciones populares y gremiales del país, de trabajadores, de maestros, recordemos lo de la UNE, de campesinos, de indígenas, de educadores, de estudiantes, de pobladores, de profesionales, el gremio médico, el gremio de los abogados, todo el tiempo en confrontación, y utilizó grupos de choque contra las marchas populares, con elementos al margen de la fuerza pública. Eso lo hacía Mussolini en Italia, eso lo hacía Hitler en Alemania. En la revista Vistazo, número 1144, del 24 de abril del 2015, en la página 13,
Repito, vistazo 1144 del 24 de abril del 2015, página 13. Consta el reclamo del Centro Simón Wiesenthal, entidad judía de derechos humanos con más de 400,000 miembros en el mundo, por haber tuiteado Correa la frase Heil Hitler. No sé si otro presidente en el mundo haya tuiteado el Heil Hitler. Quiero recordar otro dato. En Diario El Universo del jueves 6 de septiembre del 2016, página 7, y en otros diarios del país, consta el formal reclamo del defensor público del Ecuador, del doctor Ernesto Pazmiño, nombrado por el propio gobierno anterior. Él se comunica al Ministerio de Justicia y le reclama que a los parientes de los presos que acuden a las cárceles están colocando en su piel el sello con una esvástica, con la cruz gamada del nazismo, y con el año 1939, que es el año de la invasión nazi a Polonia. Lo que jamás podría suponerse acontecería en un régimen que se llame progresista, pues. Aunque no hay que olvidar que Adolfo Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo, y Joseph Goebbels, sí, y la dirigencia nazi, también decían que ellos eran socialistas, pero para disfrazarse ante el pueblo y a los verdaderos socialistas, lo que hacía es mandarle a los campos de concentración. Por lo tanto, miren, los Wikileaks han servido también ¿para qué? Para demostrar y para desnudar que el gobierno de Correa no era un gobierno supuestamente antiimperialista, antinorteamericano, no. Además, yo creo que hay que aclarar siempre, nadie puede estar en contra del pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo muy noble como todos los pueblos del mundo. Es el pueblo de Martin Luther King, de John Dos Passos, de John Steinbeck, es el pueblo de Ernest Hemingway, es el pueblo de maravillosos ciudadanos del mundo. El pueblo norteamericano merece el respeto, el aprecio fraternal de todos los otros pueblos del planeta. Pero una cosa es el gobierno y otra cosa el pueblo de los Estados Unidos. El gobierno del señor Trump, miren en qué calidad trata al pueblo hermano de Haití, al pueblo de El Salvador y a los latinoamericanos en general, y a los pueblos del África. ¿Cómo puede este señor ser tan atrevido? Y además, miren, ¿quiénes son los primeros en responderle? Ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos de raíces latinas o hispanas y otros de raíces afroamericanas. Por lo tanto, no hay que confundirse, que digamos, no hay que creer que el pueblo de los Estados Unidos es igual que el gobierno de los Estados Unidos. No, por principio, quienes tenemos ideas genuinamente socialistas, humanistas, no podemos nunca estar en contra de los hermanos pueblos de cualquier rincón o continente del orbe. Todos los pueblos son hermanos, estamos hermanados, pero otra cosa es un gobierno que tiene una conducta imperial. Y una cosa que vale la pena señalar, a propósito de la consulta que se viene el día 4 del mes de febrero, compatriotas, ¿cuál es el gobierno que ha entregado toda la riqueza nacional? El petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos, las fábricas de cemento, ha vendido hasta las bombas de gasolina, deja autorizando la venta de TAME, de la flota petrolera ecuatoriana. Ese gobierno que además manejó 450,000 millones de dólares no quiere rendir cuentas. Por eso es que en la pregunta 3 pide que voten no, para que no cambien el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social y las autoridades que han sido elegidas por ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues.
porque él quiere mantener una fiscalía bajo el control de él, pues. Por eso dijo que si hubiera otro fiscal, él ya estaría con orden de prisión, por supuesto, porque debería estar con orden de prisión quienes no hicieron nada y nombraron las autoridades para que cumplan sus políticas. Y recordemos que la Fiscalía no hace nada sobre los 2.200 millones de la repotenciación como precio adicional de la refinería de Esmeraldas, y no hace nada del gasto de 1.528 millones de dólares en la refinería del Aromo, que no existe en la provincia de Manabí. Allí lo que han hecho es aplanar un enorme espacio físico, pero no hay ni una pared ni un edificio, no hay nada absolutamente de la refinería. Se han llevado los recursos de todo lado y no quieren rendir cuentas. El no que pide Correa es para que no cambien las autoridades que dejó instalando, para que a él le protejan, para que a él le amparen. La otra pregunta en la que él dice que están atentando a los derechos porque él no podría ser reelecto. Perdóneme, señores, seamos justos. La Constitución de la República del Ecuador. Compañero Diego, disculpe que le interrumpamos. Nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido. Le rogamos que usted lo despida, por favor. Bueno, quisiéramos señalar de que lo que él pedía con las enmiendas es la reelección indefinida. Y eso evidentemente no debería darse por varios motivos que por razones de tiempo no podemos continuar. Pero quisiéramos pedirle al pueblo ecuatoriano que sepa siempre la verdad y que más allá de las simpatías o antipatías personales o políticas, nuestro Estado, el Estado ecuatoriano, debe respetar todo lo que es derechos humanos. No debería el pueblo ecuatoriano, sí, ser partícipe de decisiones erróneas. Los derechos humanos tienen que ser respetados y en ese sentido creo que el señor Sánchez tiene que estar en calidad de asilado del Ecuador mientras no hay una salida jurídica. El Ecuador tiene que respetar lo que dice la propia Constitución. Yo creo que debemos en esto ser muy justos. Imaginemos que quienquiera de nosotros somos un día asilados en otro país y el otro país luego nos expulsa del sitio en el que estamos asilados. El Ecuador ha mantenido históricamente una tradición hospitalaria que la debe respetar. Quisiéramos simplemente agradecer la oportunidad que nos han brindado, pero queremos destacar que no hay ideología que pueda justificarse si no respeta los derechos humanos, más allá de las simpatías o antipatías. Continuaremos en el análisis de la realidad del país, sobre todo de la consulta, el próximo día domingo, agradeciendo al señor director de este medio de comunicación por su mentalidad plural, democrática, republicana, que permite que la opinión de todas las corrientes de pensamiento político y ideológico del país se expresen. Muchísimas gracias, nos despedimos con nuestros lemas de siempre. La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende, viva el Ecuador libre y eterno. Muchas gracias, Dios mediante, hasta la próxima semana. Muy amable.